grupo Jife de General Rodríguez con Ricardo. Bueno, gracias por atendernos y sabemos que está por salir el libro que has escrito de la ciudad de la llama azul, Luces y sombras en el Uritorco. Luces y sombras sobre el cerro Uritorco, así es, en cuestión de días. Bárbaro. ¿Y podés contarnos algo más o menos de qué trata? Por supuesto, es un libro que trata en profundidad toda la mitología y todas las historias, diríamos, paraufológicas que giran en torno a la zona del Cerro Uritorco y en particular a la mitología de la supuesta ciudad de Erx y a su descubridor o inventor, si ustedes prefieren, que es Ángel Cristo Acoglanis, un personaje realmente muy singular. Así es. ¿Mucho tiempo te llevó a hacer esta investigación? Casi nada, un cuarto de siglo aproximadamente. ¿Cuánto? Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Sí, es un trabajo que empezó hace 25 años, casi con exactitud. Tu profesión no es escritor, ¿verdad? Yo soy escritor, pero me gano la vida como especialmente. Soy director de orquesta, para ser preciso. Como músico. Así es. Ajá. Y bueno, ¿y qué podemos encontrar en el libro? Que creo que ya ha causado bastante revuelo en el mundo ufológico. Mucha gente está esperando que salga para comprarlo y leerlo. Eso parece. Sí. Yo creo que eso sucede porque es un libro un poco solitario en su tipología, digamos, un poco único en cuanto al tipo de libro que es, porque es un libro enteramente periodístico, histórico, fáctico, y es la primera vez que se logra reunir realmente información precisa y contextualizada sobre este personaje y sobre su historia y toda la mitología que generó. Ajá. Y es la primera vez que se presenta al público toda esta información en forma ordenada y fundamentada, argumentada, y en fin, con una cantidad de fuentes que se citan también. Quiere decir que podemos llegar a encontrar alguno de los secretos del Uritorco o una revelación, digamos, que nos pueda dar mayor información, porque siempre las noticias del Uritorco fueron muy controvertidas, ¿no? Sí, es un libro que está repleto de información de primera mano, nunca antes difundida, y en alguna medida sí, revela unos cuantos secretos y brinda una cantidad de explicaciones concretas y plausibles sobre muchos aspectos de esta historia y de la fenomenología de la zona. En ese sentido es un libro muy contundente. Son 270 páginas literalmente repletas de información. El libro también está ilustrado, hay aproximadamente unas 30 fotografías, diagramas y mapas, y una abundantísima bibliografía consultada que incluye prácticamente todo lo que ha sido publicado al respecto desde que estas historias circulan, es decir, desde mediados de los años 80 esencialmente. Vos te centraste en la vida de Acoglanis. El libro en principio es una biografía de Acoglanis porque, bueno, es un personaje del que muchos hablan, pero de que casi no circula información fidedigna. Entonces, en todos estos años yo me he dedicado a rastrear realmente cuál fue el derrotero de la vida de este personaje tan singular y afortunadamente después de tanto tiempo y con mucho esfuerzo he logrado recomponer las piezas principales del rompecabezas de su vida. Pero esto no es más que un disparador, digamos, es una forma de organizar el libro como una narración, pero al conocer la historia de este preclaro contactista, podríamos llamarlo, se empiezan a entender muchísimas cosas de la historia y de la fenomenología de la zona, y hacia el final del libro hay revelaciones y conclusiones que son realmente inéditas, son absolutamente inéditas. Ajá. Muy concretas, absolutamente concretas. Es decir, que esto tiene que ver con la supuesta ciudad de Erx, la ciudad intraterrestre. Así es, le debemos a él esta historia que
partir de La huella del pajarillo del año 86, que se relaciona, aunque no todos lo saben, pero se relaciona con Acoblanis y con sus historias. A partir de eso, bueno, Capilla del Monte y la zona del Uritorco se ha vuelto en el lugar que hace las delicias de ufólogos y místicos también, ¿no? Sí. Esotéricos y demás. Todo esto está también un poco analizado en la parte conclusiva del libro con una mirada un poco sociológica, ¿no? Notable porque casi todo el fenómeno Capilla del Monte se debe al obrar de Acoblanis. Es realmente una enorme herencia en ese sentido la que dejó la historia hilvanada por Acoblanis. Ajá. Que también tenía contacto con Guillermo Terrera. Por supuesto, yo siempre digo que si Acoblanis era Jesús, después está Pedro y está Pablo, y son indudablemente estos dos personajes, Guillermo Alfredo Terrera por un lado, y por el otro ya posteriormente, en los últimos 2 años de vida de Acoblanis, Triguerinho, ¿no? El esotérico brasileño que falleció hace no más. Sí. Pensé que ibas a decir Jorge Suárez. No, en absoluto. Jorge Suárez no conoció a Ángel Acoblanis y durante toda la última parte de su vida, que dedicó un poco al tema ufológico, fue uno de los principales desmistificadores del tema ERX y de todo lo que tuviera que ver con Acoblanis, o con los Acoblanis, diría yo. Pero lo único que Suárez solía tomar de esta historia era lo que comunicaba, lo que transmitía en sus libros el doctor Terrera, porque bueno, lo unía a una relación cordial con el doctor Terrera. Entonces Suárez tomó como verdad revelada lo que Terrera decía al respecto, descartando absolutamente lo que pudiera comunicar la familia Acoblanis. Eso fue posiblemente un error de juicio que le generó alguna visión sesgada del tema, porque todo lo que Terrera pudo expresar sobre el tema ERX y temas anexos no es más que una elaboración de lo que Acoblanis le narró a él, a Terrera. Claro. Pasa exactamente lo mismo con Triguerinho, por otra parte, ¿no? Triguerinho no hizo más que elaborar por sobre el material que le entregó el propio Acoblanis. Sebastiano, ¿cómo te Sí. va? Ricardo es mi nombre. Buenas noches. ¿Cómo te va? Te quería hacer una consulta. Claro. Con todo lo que implica el fenómeno OVNI en toda esa zona, con todo el turismo, con todo lo que se genera, ¿cómo ha recibido toda la sociedad cordobesa o esa parte de la provincia la salida de tu libro y por ahí tal vez un cambio de opinión que se pueda generar a favor o en contra de todo el fenómeno? ¿Recibiste algo? Bueno, es un poco pronto para hablar de eso porque el libro todavía no salió, faltan todavía unos pocos días. ¿Y qué pensamos que puede suceder de acuerdo a lo que... Bueno, a ver, en Capilla del Monte, como en cualquier otra sociedad, hay todo tipo de personas. Hay gente interesada, gente no interesada, gente en buena fe, gente en mala fe, gente que lucra con esto, gente que no lucra con esto, y a su vez estas tres categorías se pueden mezclar, ¿no? Puede haber gente que está, por ejemplo, en buena fe y lucra, gente que está en buena fe y no lucra, gente que está en mala fe y lucra, etcétera, etcétera. Sí. Con toda probabilidad, el grupo de gente que esté en mala fe y que lucra con esto debe estar un tanto nervioso, pero son los gajes del oficio. En definitiva, todo el que esté petrificado en sus creencias, de tipo ya diría místico, religioso, esotérico, ni este libro ni ningún otro libro le va a mover absolutamente un pelo, porque justamente la parte que tenga que ver con la fe o con la creencia no tiene que ver con el razonamiento, ni con la argumentación, ni con las pruebas materiales. Así que bueno, cada uno leerá el libro desde su lugar y le sacará lo que le interese. Inclusive a quienes tienen una postura tomada y muy fija, digamos, muy fideística, quizás hasta fanática, igualmente el libro les va a interesar porque van a poder conocer finalmente cómo fue la vida real de su profeta, por así decirlo, ¿no? De la persona que les ha inspirado tantos sueños y tantas vigilias en las serranías de Córdoba. Por supuesto que el libro va a ser todavía de mayor interés
a quien realmente esté interesado en conocer los hechos y a partir de los hechos hacerse una opinión, y no a la inversa, que es lo que a menudo sucede en nuestra sociedad en tantos aspectos, ¿no? Sebastiano, buenas noches. Marcos te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Te puedo hacer una pregunta que siempre le hacemos a los autores de libros o de investigaciones. ¿Qué te llevó básicamente a volcar todo esto, no? Porque uno puede traer una investigación consigo mismo 10, 12, 15, 20 años y nunca volcarla. ¿Qué y de hecho te fortaleció a volcar esto en un libro? De hecho, ese fue mi caso, ¿no? Porque de estos 25 años, 24 fueron de no tener la menor intención de publicar ningún libro al respecto. Entre otras cosas porque, como yo comentaba anteriormente, me dedico a cualquier otra cosa. Yo no soy ufólogo, tengo escaso contacto con el ambiente ufológico, por supuesto que soy un lector curioso también de libros de ufología, como lo soy de tantos otros temas, pero no soy ufólogo ni aspiro a serlo, no es mi ámbito, no tengo contactos en ese medio ni nada que se le parezca. Fue una curiosidad totalmente personal, gatillada por cuestiones también personales y particulares y familiares, de tener algunos amigos y algunos parientes en común con algunas personas que se vieron involucradas con esta historia. Entonces esto empezó como una pesquisa absolutamente personal que se fue prolongando a través de los años, por supuesto con la maravillosa excusa que significa visitar la zona de Capilla del Monte en forma regular, porque para quien no ha estado, desde ya que se trata de un lugar encantador. Lo que me hizo finalmente decidirme fueron dos factores. El primero es que hace menos de un año un amigo, al ver la cantidad de material que yo había acumulado sobre el tema y sobre todo la cantidad de información que no circula y que se desconoce sobre este tema, me hizo notar que era acaso un poquito egoísta que yo mantuviera semejante archivo y semejante cantidad de información inédita solamente para mi uso personal o eventualmente el de mis amigos más íntimos. Y lo otro que me hizo decidir es cuando hace aproximadamente un año di, digamos, con la información y con la comprobación material de que la idea o la teoría que me había hecho, que se había estado construyendo en estos años, era realmente la que podía explicar buena parte de esta historia y de este fenómeno. Cuando yo tuve esa comprobación práctica, física, presencial, me convencí que realmente era casi cruel no compartirla con quienes pudieran tener interés en eso. Sobre todo porque, como ya he dicho en otras oportunidades, la historia real de este mito y de este personaje es tanto o más apasionante que cualquier ficción que se le pueda haber construido alrededor. Te pregunto, ¿vos sos más, o te definirías más bien escéptico acerca del fenómeno o directamente el personaje te genera dudas o te gustaba aclarar o querías echar un poco de luz acerca de este tema desde este punto? No, a mí me cuesta mucho definirme en blanco y negro. Yo sé que se suele preguntar a la gente si es escéptica o creyente en los ovnis. Para mí, dicho con muchísimo respeto, por supuesto, la pregunta está un poco mal planteada. Si fuera un tema que tuviera que ver solamente con la creencia, estaríamos en un ámbito religioso. Me parece que la ufología no tiene que ver con eso. Pese a que, por supuesto, se ha mezclado con cuestiones que tienen que ver con lo religioso, y el caso de Capilla del Monte es uno de esos. Yo me considero una persona perfectamente normal que no tiene ideas preconcebidas y sobre todo ideas rígidas. A mí me gusta estudiar, investigar, preguntar, hablar con la gente y después hacerme una determinada idea de las cosas que además más adelante puede ser modificada cuando yo tenga ulteriores conocimientos y ulteriores experiencias. Así que en ese sentido me considero una persona que se deja guiar por el sentido común. Yo empecé esta pesquisa porque la historia me parecía absolutamente apasionante, porque el personaje me parecía absolutamente apasionante, y con los años me di cuenta que pese a que mucho se ha dicho y mucho se ha escrito al respecto, había algunas cuestiones realmente fundamentales que no se decían y que no salían a la luz. Tanto sobre los hechos concretos,
como sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, ¿cómo decirlo?, con la doctrina, con lo ideológico, ¿no? Hasta ahora nadie, por alguna razón, no sé si por ignorancia o porque simplemente se ha querido ocultar eso, nadie ha explicado detalladamente de dónde venía todo el discurso de Acoglanis. Bueno, yo por una razón o por otra tenía contacto con una literatura que es una literatura cercana a la que Acoglanis consultó y bueno, entre otras cosas en el libro también muestro con citas totalmente detalladas de dónde venía toda esta construcción de Acoglanis, que lejos de ser un invento de él, abrevaba en una serie de libros, en una serie de literatura que es fácilmente identificable. Y esa es otra de las cosas que hice en el libro. Mostré de dónde viene la doctrina que genera, o que mejor dicho, que rodea esta historia. Después busqué clarificar y exponer en forma cronológica todos los hechos, desde antes del nacimiento de Acoglanis hasta varios años después de su muerte. Y finalmente algunas conclusiones muy concretas que están de alguna manera apoyadas en datos reales, puntuales, que en el libro son consignados con total claridad, incluyendo, en fin, las fotos, mapas y diagramas que sean necesarios para que el lector realmente se haga una idea clara de qué se trata y si lo desea pueda ir in situ y verificar lo que el libro explica. Es decir, que das el lugar preciso. Entre otras cosas, entre muchas otras informaciones concretas, doy el lugar absolutamente preciso que coincide con que podríamos llamar la aparición histórica visual de Erx. Subrayo aparición histórica porque uno de los fenómenos que se está dando en los últimos años en la zona de Capilla del Monte es que los distintos gurúes o guías de turismo alternativo llevan a las personas a 5 lugares distintos, hacia donde se mira, a 5 lugares distintos, y esas luces que se les muestran, en casi todos los casos se les dice que son Erx. Entonces, esta gente que de alguna manera ha elegido creer en la historia, ni siquiera tiene la posibilidad de creer en lo correcto, por así decirlo, en lo que es históricamente preciso. Es decir, que vos decís que no es ninguno de esos 5 lugares. Eso es lo más triste, ¿no? No solamente son 5 lugares cuando debería ser uno, sino que ninguno de los 5 se corresponde con el real. Hay uno que se acerca y otro que directamente es una locura asociarlo con esta historia porque es 40 kilómetros del otro lado de las serranías. Eso directamente con ese lugar se puede engañar solamente a quienes no han leído un solo manuscrito de Acoglanis ni han hablado jamás con ningún integrante de su familia. Claro. Bueno, la gente sin embargo sucede. Sí, bueno, la gente que lleva, los guías que llevan a la gente a ver estas luces, la gente queda bastante choqueada, ¿no? Después de ese espectáculo. Sí, yo eso lo he visto en persona, ¿no? Yo me he colado en estos grupos y he visto gente llorar conmovida o hincarse a tierra de rodillas en adoración a estas luces, que en el caso de estos 5 lugares que son frecuentados por estos gurúes, es muy triste decirlo, ¿no? Pero son luces que no tienen absolutamente nada raro. ¿Vos das alguna idea o lo podés comentar al aire cómo se podrían lograr estos efectos, por ejemplo, en el medio de esta historia? Porque es 40 kilómetros del otro lado de las serranías. Eso directamente con ese lugar se puede engañar solamente a quienes no han leído un solo manuscrito de Acoglanis ni han hablado jamás con ningún integrante de su familia. Claro. Bueno, la gente sin embargo sucede. Sí, bueno, la gente que lleva, los guías que llevan a la gente a ver estas luces, la gente queda bastante choqueada, ¿no? Después de ese espectáculo. Sí, yo eso lo he visto en persona, ¿no? Yo me he colado en estos grupos y he visto gente llorar conmovida o hincarse a tierra de rodillas en adoración a estas luces, que en el caso de estos 5 lugares que son frecuentados por estos gurúes,
es muy triste decirlo, ¿no? Pero son luces que no tienen absolutamente nada raro. ¿Vos das alguna idea o lo podés comentar al aire cómo se podrían lograr estos efectos, por ejemplo, en el medio de la montaña, lograr luces distantes donde, por ejemplo, no se ve población alguna? Hay una Lamentablemente la solución de esto que planteas como un enigma es de una sencillez apabullante, en el sentido de que cualquiera que vaya a esos parajes montañosos va a ver que de día, a la lejanía, no se ve casi ningún poblado, ninguna ciudad, por un tema simplemente de visibilidad normal, digamos, ¿no? Mientras que de noche esas mismas ciudades, poblados, caseríos, estancias, etcétera, etcétera, por el mero hecho de tener luces prendidas en el medio de la noche, presentan estas presencias lumínicas. Es tan sencillamente triste o tan tristemente sencillo como eso. Mucho cuidado, yo no estoy diciendo que no existan fenómenos misteriosos, inexplicables, muy lejos de mí decir eso, por supuesto que en la zona se pueden ver cosas raras como se pueden ver en tantos otros lugares, pero en el caso de esta especie de turismo esotérico, de estos 5 parajes serranos a los que se lleva a la gente, la explicación es tan sencilla como esto. ¿Lo podés nombrar a los 5 parajes que vos definís como...? Sí, por supuesto, no hay ningún misterio, los conocen todos. Los que están más de moda son Puerta del Cielo, que es el lugar que menos tiene que ver con esta historia, porque Acoblani nunca fue a hacer nada para ese lugar. Por otro lado, el lugar que es, por supuesto, cercano y más emblemático es Los Terrones. Y luego el que está más de moda es el mirador del Cerro de Cuchicorral. Y a eso se le debe sumar el Cerro Alfa, tanto el mirador como el camino del cerro, y el playón de las Gemelas, el cerro que está justo al sur del Uritorco. Esos son esencialmente los 5 lugares, los 5 miradores serranos más cercanos a Capilla del Monte, y los 5 están siendo utilizados en forma intensiva para este tipo de actividad. Y desde esos 5 lugares, como digo, se ven una multitud de luces, tanto fijas como en movimiento, que no tienen en principio absolutamente nada raro. Y en ninguno de esos lugares se apunta a ver aquello que Acoblani indicaba como ERCS. ¿Por qué la ciudad de la llama azul? La ciudad de la llama azul tiene que ver con la doctrina de Acoblani. Acoblani se explicaba que esta supuesta ciudad etérica, intraterrestre, extraterrestre, etcétera, etcétera, tenía un nombre, un verdadero nombre, que todavía no había sido revelado, pero que se lo podía llamar ERCS, nombre que tiene una serie de explicaciones, como mínimo 2 o 3 interpretaciones posibles, pero que era correcto llamarla la ciudad de la llama azul, pese a que él indicaba que esta denominación de las 2 denominaciones conocidas era la más correcta. Por alguna razón, quizá comercial, por su brevedad, ERCS pasó a la historia, mientras que de la ciudad de la llama azul casi nadie se acuerda. A mí me pareció un título sugestivo y me pareció interesante utilizarlo para el libro. Sí. ¿Y tenés idea cuándo se va a presentar el libro y dónde? A ver, el libro sale en cuestión de días, o sea, o está en los ultimísimos días de octubre o en los primeros de noviembre, porque ya está yendo a imprenta. Va a haber una serie de presentaciones públicas del libro. Por ahora tenemos algunas programadas en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en Rosario. En estos 3 casos se van a tratar de universidades nacionales. Porque el libro, sin ser un libro académico, presenta cierto interés para abrir investigaciones en ámbitos de historia, de sociología, de antropología, de psicología inclusive, razón por la cual las dirigí a Acoblani. Él nació allí.
Claro. ¿Y de eso nos podemos enterar en la página que tenés de Facebook? Por supuesto, el libro tiene una página oficial, en realidad tiene dos, porque el libro está saliendo de forma contemporánea en castellano en todos los países de habla hispana y en italiano en Italia, así que hay una página oficial para cada edición. Es muy sencillo, en Facebook es suficiente con buscar La ciudad de la llama azul, y ahí, además de una serie de comentarios sobre el tema y de anticipos del libro, vamos a dar aviso con todo detalle de las presentaciones públicas. Compartilo, Sebastiano, así la gente que está escuchando sabe dónde dirigirse, la página del libro, donde puede... Sí, estaba comentando, es simplemente La ciudad de la llama azul, o sea, si uno busca en Facebook eso, los direcciona inmediatamente a la página oficial del libro. Vale. Te voy a hacer una consulta, te mostraste un poco imparcial, ¿no?, en esto de claro, la pregunta está muy acotada, ¿no?, si creer o no creer, pero en el libro podemos encontrar un lugar donde te volcás a ver una opinión, un sí, un no, un verdadero falso. ¿Tenés ahí es un libro... A ver, hay algo de eso, no en términos de opinión tanto, porque claro, la verdad que a mí, yo siempre que me preguntan sobre mi opinión o inclusive mis eventuales experiencias personales, yo tengo la opinión que lo que yo pueda pensar o contar de mis experiencias personales, la verdad que tiene poco o ningún interés para los lectores, yo no soy una persona más, nada más, pero sí hay alguna serie de... A ver, el develar la historia con sus hechos reales, claro, y por ejemplo las ceremonias de Acoblanis descritas con total detalle, sabiendo exactamente en qué lugar se paraba, en qué momento de la noche, hacía qué cosa, claro, miraban hacia qué dirección y sucedía qué cosa, eso por supuesto permite sacar conclusiones y yo me animo a hacer ¿Y desde dónde? Claro, lo fundamental para entender esto es tener la información precisa, exactamente qué hacía este hombre, dónde lo hacía, a qué hora lo hacía, hacia qué dirección se miraba, exactamente qué aparecía, dónde aparecía, con qué características aparecía. Una vez que uno le da esos datos al lector, que es lo que sucede en el grueso del libro, el lector inteligente, el lector avispado, ya puede ir a terminar la investigación por su propia cuenta y sacar sus propias conclusiones sin necesidad de leer el último capítulo, que es justamente de las conclusiones. La idea es un poco seguir el precepto bíblico, la verdad los hará libres, y entonces dar toda información concreta, chequeada, que el lector pueda chequear también por su cuenta, pueda de alguna manera componer por su cuenta, y el que tenga tiempo y ganas va con el GPS a las coordenadas exactas que yo doy, y bueno, puede mirar exactamente en la dirección en la que hay que mirar, desde el lugar adecuado hacia la dirección adecuada, la distancia adecuada, y puede sacar fotos, puede filmar, o puede directamente ir al lugar que es supuestamente ERX y caminarlo. Lo bueno de esto es que más allá, ¿no?, como decía Carlos, que por ahí se va a sacudir el avispero con una fuerza brutal, lo que tiene de novedoso es esto, ¿no?, escribir. Primero, que nos estabas contando que no sos ufólogo. Bueno, nosotros no usamos ufólogo porque es una palabra en inglés, ¿no? Pero no sos investigador de ovni, nada por el estilo. Y creo es personal lo que digo, creo que tiene muchísimo más valor un libro desde un punto de vista casi neutral y yendo más a la historia y a la investigación con tanto hincapié. Me parece que tiene un valor triple, no doble en algo escrito, porque eso lo valida como algo de investigación y no simplemente de estar de un lado o del otro. Yo tengo un sentimiento o una impresión parecida. Para mí en estos temas es muy importante no tener intereses creados. Claro. Si yo fuera amigo o enemigo de la gente que estuvo en esta historia... Un libro más sería. Y sí, a ver, que ya existen esos libros, ¿no? Sí, por eso. Libros de discípulos, de amigos, de parientes, que por supuesto no van a hablar mal de su maestro, de su padre, de su tío, de su amigo. Y me parece fantástico, cuidado, me parece muy válido. Ahora faltarían las otras partes de la torta, la parte de
quienes van a criticar porque eso no les gusta, de eso no hay nada. Por la razón que sea, de eso no hay casi nada. Hay algún artículo, pero no un libro. Sí. Y después esto, ¿no? Alguien que viene desde afuera, que no conoció personalmente a Coblanis, así que ni le va ni le viene hacer un juicio ético sobre sus actos, que no conoció a Terrera y que no conoció a Tigueriño, que en definitiva son los tres principales personajes de esto, Sí. pero que sí se pasó 25 años visitando el lugar, leyendo todo lo que había, escuchando todo lo que había, viendo todo lo que había y sobre todo hablando con todas las personas que quedan vivas de esta historia y que están dispuestas a hablar. Yo me entrevisté con absolutamente todos. Te quería preguntar ese dato. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a juntar toda esta información? O sea, hace 25 años atrás. Claro, imagínate que era un adolescente, porque yo ahora tengo 41 cumplidos hace poco. Mirá vos, ¿no? Así que yo empecé como un adolescente. Decime, Sebastián. Les puedo contar, Sí. Anecdóticamente, para no parecer que hago de esto un gran misterio, que todo empezó porque yo pasaba algunos veranos en la casa de mi abuela materna en La Falda, que como todos saben es muy cerca de Capilla del Monte, y hablando de Bueyes Perdidos me entero que mi abuela se había hecho amiga en un viaje de jubilados a las termas de Río Hondo con un señor riojano muy simpático que resultó ser don Ramón Froilán Verón, el dueño de los terrones. Mira. Entonces a raíz de eso yo, siendo un adolescente, lo conocí a don Verón, nos caímos muy simpáticos pese a la enorme diferencia de edad, era una persona muy mayor y tuvimos una conversación jugosísima y en la cual me acuerdo que me mostró por primera vez, era la primera vez que yo lo veía en mi vida, el libro Erx de Tigueriño. Y bueno, esto sucedió 2-3 años después de la muerte de Coblanis. Claro. Decime, ¿es verdad que él hacía curaciones? ¿Que curaba? Sí. Era un terapeuta extraordinario, sobre todo en lo que se refiere a huesos, terminaciones nerviosas, musculaturas. Era un maestro, digamos, de la quiropraxia, diríamos. Pero no era médico. Y además, no, en absoluto, no. Era un hombre que no terminó la secundaria. Mira qué datos, ¿no? Sí, otra de las cosas que yo develo es realmente cómo adquirió él este conocimiento y esta capacidad. Porque eso no lo sabe absolutamente nadie. Bueno, yo finalmente logré dar con algunos datos concretos muy jugosos al respecto. Y una de las cosas que en el libro quedan claras es que era un terapeuta excepcional. Y pese a que su especialidad era esto que les acabo de comentar, él tenía algunas estrategias para combatir algunos tipos de cáncer y lograba ralentizar su desarrollo. Muy interesante porque algunas de las cosas que él recomendaba, que parecían recetas de medicina indígena, chamánica o recetas de la abuela, digamos. Alternativas, por supuesto, que en ese entonces era una cosa absolutamente inédita, pero si uno se pone a investigar en el ámbito médico, 30 años después, hoy hay gente que empieza a hablar de algunos preparados que Coblanis utilizaba para combatir el cáncer, porque lo que más hacía era indicar un determinado tipo de dieta, un determinado tipo de ingesta. Y lo que él indicaba en ese entonces parecía ciencia ficción. Bueno, hoy día hay médicos que ya empiezan a hablar de algunas de esas recetas sin conocer a Coblanis, O sea que era un hombre que tenía un enorme talento en ese aspecto. ¿Había médicos que lo seguían? Sí, señor. De hecho, en el consultorio que él se armó, que en un momento lo bautizó Consultorios Alternativos, él trabajaba con un equipo de médicos. El único que no era médico era él. Y estos médicos, algunos, la minoría, eran, digamos, condiscípulos, en el sentido que habían estudiado junto a él, con el maestro que le enseñó a él buena parte de la quiropraxia que aplicaba. Pero estas otras personas eran médicos. Y los otros médicos que trabajaban con él eran médicos que venían a aprender de él, a hacer una especie de pasantía o de rotación, por supuesto no oficial, no académica, porque se enteraban que este hombre
manejaba conocimientos alternativos que eran de gran efectividad. Le voy a dar un ejemplo sin dar el nombre, ¿no? Pero Sí. uno de los médicos de familia de nuestro presidente fue un discípulo de Acoblanis. Mira. Ajá. Qué dato. Buen dato. Y muchos otros, y que no se avergüenzan en absoluto de haber sido aprendices de una persona que no era médica. Igualmente ellos, hay que ser justos, ignoraban que no era médico, ¿no? Te consulto. Porque él se presentaba como médico y convencía que lo era, ¿eh? Sí. Ajá, ahí Te está. pregunto, este señor Acoglanis, ¿estuvo casado? ¿Dejó hijos? ¿Pudiste Sí, identificar sí, a sí. parientes, familiares directos? Sí, por supuesto. Acoblanis tuvo muchas parejas y unas cuantas familias, pese a que esto no se sabe. Mira. Se casó oficialmente, a ver, es un tema un tanto delicado este. Él se casó cuando era muy jovencito, tuvo sus primeros 2 hijos y él abandonó esa familia a los pocos años, a los 6 años aproximadamente, abandonó esa familia para siempre. Pero nunca se divorció. Ajá. Así que los intentos de casamiento o casamientos que tuvo posteriormente, digamos, no terminaban de ser del todo legales, por lo menos en territorio argentino. Pero fue un hombre que armó y desarmó varias familias a lo largo de su vida. Sí. Te hago una consultita más, vos que investigaste. ¿Sabés si esta persona acogió esos saberes viajando a alguna tierra en especial? O sea, se me viene a la mente algo más que nada más chamánico, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, si sabés si tuvo él un recorrido. Sí, todo eso ha sido investigado. Él gustaba decir que había estudiado, se había graduado de médico en su Grecia natal y que había aprendido la quiropraxia tibetana en el Tíbet, donde había estado una cantidad de años. Y eso no es cierto. Y es todo falso, porque él no nació en Grecia, nunca estudió medicina ni en Grecia ni en ningún otro lugar, y nunca estuvo en el Tíbet. Mirá vos. Él te construyó, es uno de los aspectos más fascinantes del personaje. En sus últimos, 20 años, él se construyó toda una historia de vida totalmente falsa. Sebastiano, ¿y vos opinás que en realidad esto no fue más que una estrategia de él mismo como para salvaguardar un poco? Pues estamos hablando de una persona con capacidades que son dadas de alguna forma sin algún estudio. Entonces yo creo que había... te hago una consultita más, vos que investigaste. ¿Sabés si esta persona acogió esos saberes viajando a alguna tierra en especial? O sea, se me viene a la mente algo más que nada más chamánico, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, si sabés si tuvo él un recorrido. Sí, todo eso ha sido investigado. Él gustaba decir que había estudiado, se había graduado de médico en su Grecia natal y que había aprendido la quiropraxia tibetana en el Tíbet, donde había estado una cantidad de años. Y eso no es cierto. Y es todo falso, porque él no nació en Grecia, nunca estudió medicina ni en Grecia ni en ningún otro lugar, y nunca estuvo en el Tíbet. Mirá vos. Él te construyó, es uno de los aspectos más fascinantes del personaje. En sus últimos, 20 años, él se construyó toda una historia de vida totalmente falsa. Sebastiano, ¿y vos opinás que en realidad esto no fue más que una estrategia de él mismo como para salvaguardar un poco? Pues estamos hablando de una persona con capacidades que son dadas de alguna forma sin algún estudio. Entonces yo creo que había él estudió, lo que pasa es que estudió en forma informal, los ponchazos, fue un gran autodidacta, sí, un gran intuitivo, y además otra de las cosas que he descubierto es que él de alguna manera, él y no solo él, uno de sus hermanos, como mínimo, o 2 quizá, heredaron de su padre una predisposición y una tradición
a las curaciones alternativas, digamos. Algo así como que mi abuela me hubiera enseñado a tirar el cuerito y a curar el empacho, ¿no? Claro. Pero por supuesto en una dimensión muchísimo más grande. Y después, bueno, fue consiguiendo algunos manuales, fue hablando con alguna gente y sobre todo tuvo un maestro muy especial, muy particular, del que nadie habla porque desconocen su existencia. Yo cuento toda la historia en el libro. Ahora, ¿por qué él inventaba toda esa historia sobre su biografía? Por un lado, probablemente por una cuestión de marketing, en el sentido que resultaba mucho más atractivo difundir sus capacidades tanto curativas como esotéricas, por así decirlo, con este ropaje. Por otra parte, yo en mi libro explico detalladamente de qué personajes y de qué libros él sacó los elementos con los cuales armó su propia biografía. Excelente. Está todo absolutamente explicado. Y por el otro, siendo una persona que tenía la tendencia de cambiar de ciudad, cambiar de provincia, cambiar de familia, cambiar de círculo de amistades, Se le era más fácil. cada 15, 20 años, en vez de estar dando explicaciones sobre que él ya estaba casado, ya tenía otros hijos, que había escapado de determinado lugar, etcétera, etcétera, se ve que le cerró más hacer todo este calderón y venderse de otra forma. Es notable porque hasta sus amigos más íntimos les contó esta biografía, e inclusive a familiares suyos nunca les llegó a contar realmente cuál fue su pasado real. En eso fue un personaje realmente de novela. Tenemos aquí una pregunta de Tito Olivero, una persona que está escuchando, le parece muy interesante la entrevista, y dice: ¿a qué se refiere cuando dice que no niega que existan fenómenos paranormales en la zona? Yo nunca dije la palabra paranormal. Hecha esa aclaración, es un lugar donde se pueden ver cosas extrañas, sospechosas, no fáciles de explicar, etcétera. Esto no es una novedad, ¿verdad? Lo que pasa es que sería muy interesante y muy importante tamizarlas y empezar a separar de a poquito el mito, la mitología, la fe y la creencia con lo que pueden ser observaciones concretas, puntuales, hechas con un poco de conocimiento y un poco de sentido común. Doy algún ejemplo preciso. Yo he estado en vigilias, digamos, ceremoniales o de contacto con estas luces, en compañía de distintos gurúes, algunos más cercanos que otros a Koblanis, y he visto cómo se indicaban como seres de luz o como naves, luces que eran absoluta y fácilmente atribuibles a satélites, aviones, estrellas, automóviles, etcétera, con un mínimo de sentido común y de ojo clínico, digamos. Entonces sería importante separar eso de lo que son realmente avistajes o avistamientos de cosas raras e inexplicables. Yo creo que una de las razones por las cuales esto se está mezclando tanto es que la enorme mayoría del, llamémoslo, turismo esotérico, místico o hasta ufológico de Capilla del Monte está constituido por gente citadina, gente que no tiene mayor experiencia en la vida, digamos, en los parajes serranos y menos de noche. Entonces a esta gente se le muestra un poblado y unos autos a la lejanía sobre el horizonte y un satélite y un avión que uno ya sabe a qué hora pasa en el cielo, y esta gente se desmaya de emoción, porque además, por supuesto, viene a buscar algo por una parte, y por la otra el gurú de turno, por supuesto, lo va preparando y va generando una disposición mental determinada. Pero a mí me parecería muy importante que esto se vaya de alguna manera depurando y dejar de tener tanta gente que se desmaya de emoción cuando ve pasar a un vuelo que se avecina desde La Rioja a Córdoba, o cuando en la foto le salen algunas partículas de tierra iluminadas por el flash y empiezan a hablar de orbs. Me parece que sería totalmente muy importante poner eso, porque de lo contrario se termina inclusive bastardeando
la investigación ufológica genuina, ¿no? Claro. Me parece que sería muy importante poner un poquito de claridad al respecto. Bueno, el libro quizás sea un granito de arena en ese sentido. Un libro esclarecedor. Y coincide mucho con, o sea, con el modus del programa. La verdad que siempre tratamos de decir eso, ¿no? Tomamos, si bien no somos científicos, tomamos esto lo más serio posible y cero amarillismo en todo. Somos más que nada a menudo con escépticos. un poco de conocimiento práctico y de sentido común es más que suficiente. Lo que pasa es que, claro, esto, como yo siempre digo, ¿no? En este como en cualquier otro tema, el problema es que cuando ya se empieza a haber dinero de por medio, Claro, ahí está, se terminó. las cuestiones se complican, ¿no? Entonces vienen los famosos turistas citadinos desesperados por ver, ponen dinero, y gurúes locales que al no ser citadinos sino bien serranos saben exactamente qué es lo que están mostrando, porque no son ningunos tontos. Se podrán imaginar que un vaquiano de Capilla del Monte sabe perfectamente cuando están mirando hacia Cruz del Eje o hacia Jesús María, o cuando están viendo los autos de la ruta nacional norte-sur o de la provincial oeste-este. O sea, hay gente que sabe perfectamente qué está haciendo, y eso es muy triste, porque una cosa es aprovechar el interés y el entusiasmo para hacer un merchandising ufológico y presentar un poco Capilla del Monte como un centro turístico esotérico y vender libros sobre espiritualidad, y otra cosa es llevar adelante maniobras que son engaños lisos y llanos. Eso a mí me parece que es muy triste y debe ser combatido. Coincidimos. Bueno, Sebastiano, te agradecemos mucho la entrevista. Vamos a Un placer. esperar con ansias la Esperaremos con salida. ese libro, leerlo e ir al lugar que vos indicás para ver qué hay detrás de ese lugar que vos decís que no es ninguno de los 5 que están llevando los guías. Así es. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias, y nos volveremos a comunicar después que salga el libro, un tiempo después, ¿Cómo a no? ver cómo anduvo. Encantado. Y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Hasta Bueno. luego. Buenas noches. Bárbaro. Bueno, buenísimo, ¿no? Es de la línea que nosotros Sí, ¿verdad? aportamos. Yo creo que ahora lo que hace falta es corroborar lo que él dice, leyendo el libro, viendo el lugar donde él dice, y bueno, en algún momento ir y ver qué es lo que se ve ahí, porque él dejó abierta una ventanita o una puerta media abierta diciendo que no es ninguno de esos 5 lugares donde van hoy los guías. Pero entonces, donde él está diciendo que algo se ve desde ese lugar, está dejando entrever que algo pasa ahí. Que además dijo que puede ser ERX. Dijo, incluso se puede llegar al lugar y todo. Así que bueno, hay que esperar y investigar como siempre. Creo que fue una rica entrevista. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bien. Estuvo Bueno, bueno. vamos a un pequeño cortecito y reorganizamos, ¿o querés? ¿Cómo no? Sí. Sí, vamos con una canción.